Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal del Villegas. Vamos a partir inmediatamente con unos mails que me han llegado. Son más o menos largos y los leo porque me parecen representativos del sentimiento, el pensamiento de muchos de ustedes, de muchos de los que me han escrito mail. Yo no digo que sean representativos de toda la nación, no pretendo esas generalizaciones, pero tal vez sean representativos por lo menos de aquella parte de la gente del país que ve este programa, simplemente. Y sin más preliminares voy a leerlos. Este es un ex oficial de la Fuerza Aérea de Chile, con 25 años de servicio. También fue oficial de Estado Mayor, hizo cursos de mando superior, etc. Un oficial de alto rango fue un oficial. Su padre también lo fue. Así que dice que conoce la Fuerza Aérea desde el momento que nació prácticamente. Y dice que ha reflexionado mucho sobre el tema de las Fuerzas Armadas y dice que la están destruyendo desde su interior y también desde el exterior. Y hace una serie de puntos sobre las Fuerzas Armadas que voy a leer. Dice, primero, caída en su moral y repercusión al momento de entrar en un conflicto si llegara a ocurrir. Disminución de la calidad de sus miembros por esta campaña en su contra en estos últimos 30 años. Tercero, sus miembros en los más altos grados, se refiere a las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Colocan sus intereses personales sobre el prestigio y respeto de la institución. Dice luego, como el alto mando ya no cree en la guerra, no son capaces de ver la importancia de la voluntad, del apego, del sentido de la pertenencia, el deber y lo más importante, el honor, que debiera ser el vector de sus conductas y de todos los miembros de las instituciones. Después dice, el problema de las pensiones en las Fuerzas Armadas, lo que significa en lo económico y en su actitud frente a las obligaciones en tiempo de paz y en un caso de conflicto armado. Luego dice y observa, ¿por qué las Fuerzas Armadas van a tener la voluntad en defender a Chile si lo único que reciben de los ciudadanos y distintas organizaciones son insultos, ataques y desprestigio, que dañan el alma de las Fuerzas Armadas y buscan venganza, o sea, estos ciudadanos y estas organizaciones? Luego menciona la incapacidad de los comandantes en jefe para proteger a sus instituciones por falta de voluntad y carácter. La peor acusación que se le puede hacer a un militar es no cumplir con su deber. Y eso es justo lo que no hacen los comandantes en jefe. Luego dice, las antiguas Fuerzas Armadas se están transformando en un ente domesticado sin el espíritu necesario para morir cumpliendo su deber. Luego observa, esta falta a los comandantes de no defender sus instituciones hace que se quiebre la disciplina y la jerarquía y por ende la obediencia de los subordinados de grados más bajos. Esto es grave y produce rumores y el desprestigio del alto mando. Y luego culpa de todo esto que está pasando, dice. Mucho de lo que está pasando es culpa del señor Juan Emilio del Sagrado Corazón de Jesús Cheire Espinosa y su famoso nunca más. Dice que esas dos palabras son una traición a la patria, ya que el juramento es, y lo marca aquí, lo subraya, juro por Dios y esta bandera, servir fielmente a mi patria. En cualquier lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ustedes conocen el juramento. Después dice, porque son varios puntos, los 3 comandantes en jefe debieran hacer presente su malestar al gobierno y a toda la ciudadanía sin importar las consecuencias, o incluso perder sus puestos y regalías. Dice luego, si bien es cierto que nadie quiere entrar en un conflicto armado, si es necesario hacerlo cuando corresponda, hay que hacer muestra de la capacidad disuasiva con ejercicios de acciones reales y no simplemente ejercicios donde se muestra la capacidad operativa. Y finalmente, la izquierda busca deteriorar las Fuerzas Armadas a un nivel que les permitan quebrarlas y gobernarlas para sus fines. Es lo que ha pasado en Venezuela, donde las Fuerzas Armadas no defienden su patria, sino apoyan una dictadura que tiene destruido su país. Y luego dice, es irresponsable lo que ocurre con las nuevas generaciones de oficiales. Ya no hay visita domiciliaria para determinar la condición social y económica del postulante antes de ingresar a las escuelas matrices. No hay selección en lo que respecta a sus valores y su intención real, por qué están entrando a las fuerzas o quieren entrar. Teniendo entonces esto la consecuencia de que puede alguien llegar a ser comandante en jefe o oficial, quienes
no están en esa parada, digamos, de valores éticos y morales propios de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos aquí en presencia de una persona que cree que estas instituciones que son vitales son una póliza de seguro para un país, para cualquier país, y especialmente para un país en la posición geopolítica en que estamos ubicados. Miren el mapa y miren todas las situaciones que hemos tenido con vecinos, con todos los vecinos. Efectivamente hay ciertos procesos que podrían ser vistos, como dice este señor, como un deterioro en la moral, en la voluntad, en las ganas de ser parte de las Fuerzas Armadas, en el respeto de los civiles. Ha habido descomposición de algunas personas, hay un cierto acomodamiento, una cierta mentalidad de cortesano de algunas personas, de algunos oficiales, una sensación. Todo esto deriva de lo que sufrieron las Fuerzas Armadas interiormente con la dictadura de Pinochet. Fueron castigadas por la ciudadanía, fueron vistas como los instrumentos, como mínimo como instrumentos, sino autores voluntarios de muchos atropellos, de muchas situaciones terribles, y quedaron moralmente muy lesionadas, quedaron muy traumatizadas y hasta el día de hoy. Y eso le dio vuelo a los que siempre han estado pensando que las Fuerzas Armadas es el último obstáculo que podría existir para sus fines políticos de demolición del país tal como lo conocemos. El asunto tiene muchos más ángulos y habría que verlos todos. No es este el momento de hacerlo, o sea, tendría que dedicar un par de programas seguidos por lo menos a examinar qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas, por lo que yo sé, cuál es la actitud, la mentalidad, los sentimientos predominantes entre los oficiales más altos, cuáles son aquellos en los oficiales de mediano, qué pasa con la tropa. Todo eso requiere un estudio largo y no lo vamos a hacer en este minuto. Pero esto que acabo de leerle es un ángulo. Tal vez otro oficial o exoficial podría decirme que todo esto no corresponde, que estos puntos son todos equivocados o varios de ellos son muy equivocados. Si alguno de ustedes que está viendo este programa, lo está escuchando, es un oficial en activo que quiera dar sus opiniones, y yo por supuesto siempre soy cuidadoso de respetar la identidad, pero si tienen miedo de que se me podría salir o que alguien podría hackearme el computador y ver todas esas cosas, manden su información sin dar nombre. Si alguien trata de pasarse por oficial en activo sin serlo y me trata de engañar, no lo va a lograr porque los detecto al tiro. Eso es. Y ahora paso al otro mail, que es bien interesante porque se refiere a un punto que aparentemente pertenece y tiene que ver solamente con España y específicamente Andalucía y lo que pasó allá con esta inesperada éxito que tuvo este partido de ultraderecha, el Vox. Pero yo creo que mucho de lo que dice aquí se puede aplicar perfectamente a lo que ha estado sucediendo en Chile, con mucha gente que se ha ido virando desde la izquierda hacia la derecha, sin hacer mucho ruido, sin manifestarlo, sin salir a la calle con el puño en alto a decir ya no voy a subir más el puño, esta es la última vez, ya no creo más en todas esas cosas. No, estas cosas se hacen en silencio para evitarse la vendetta, incluso a veces de los familiares. Pero lo que voy a leer es lo siguiente. Es una carta abierta que le mandó un médico y escritor malagueño a Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, que es dirigente de las izquierdas en España. Y es un dirigente del grupo Podemos, que nunca pudo nada en España, dicho sea de paso. Es una carta que publicó el diario El Mundo, y en esta carta le explica por qué en Sedella, que es un pueblecito chiquitito en Málaga, donde siempre ha ganado la izquierda, incluso 6 de sus 7 concejales son de la izquierda. En estas elecciones arrasó los partidos de derecha. Invita primero a este señor Pablo Iglesias a que vaya a conocer el pueblo. Dice que nadie lo va a molestar. Nadie lo va a molestar, señor Iglesias. Nadie de Ciudadanos, nadie del PP, nadie de derechas que deba quitarle el sueño, dice. Son unos rojos mis paisanos de Sedella. Unos rojos irredentos, unos rojos de cojones. Pero mire usted, por donde hace unas horas, como por ensalmo, se me han vuelto fascistas, mis paisanos o medio fascistas. 109 votos han ido al Partido Socialista y a Podemos,
y otros 104 se han marchado al Vox, al PP y a Ciudadanos. Le pregunta, ¿no le asombra eso, señor Iglesias? ¿No le dice nada que un pueblo de rojos se haya convertido en facha de la noche a la mañana? ¿Sigue pensando usted que hay que salir a la calle para combatir el fascismo? ¿Cree necesaria una marcha con el lema "no pasarán"? ¿No se da cuenta, señor Iglesias, de que ese supuesto fascismo ha nacido de las propias filas de ustedes y del Partido Socialista, de sus propios errores, de sus propias contradicciones y de tanto tocarnos los cojones al conjunto de la sociedad? Y aquí viene una fantástica secuencia de explicación acerca de por qué las personas empiezan a pasarse para el otro lado, o sea, a convertirse, abro comillas, en fascistas. Le dice, mire usted, señor Iglesias, cuando usted dice que no puede pronunciar la palabra España porque le duele la boca, nace un fascista. Cuando usted grita "Viva, Visca Cataluña libre y soberana", nace un fascista. Cuando usted se va a una cárcel a negociar los presupuestos nacionales con unos investigados por sedición, nace un fascista. Cuando usted predica pobreza y sobriedad pero se compra un chalet, nace un fascista. Cuando una parlamentaria de Podemos retira la bandera española del Parlamento catalán, nace un fascista. Cuando Ada Colau, un personaje de allá, dice que ha votado sí a la independencia catalana en un referéndum ilegal, nace un fascista. Cuando usted y los suyos hacen parabienes de Chávez y Maduro, nace un fascista. Cuando Pedro Sánchez y usted se reparten como los puestos directivos de la Radio Televisión Española, aquí podríamos decir Televisión Nacional, nace un fascista. Cuando usted se lleva las manos a la cabeza porque un inmigrante ilegal murió de un infarto en Lavapiés, pero no se las lleva cuando asaltan en grupo la valla de Melilla, nace un fascista. Cuando le tiran excrementos a nuestra policía de frontera y usted no dice nada, nace un fascista. Cuando a Pedro Sánchez lo encumbran a la presidencia del gobierno los votos suyos y los de Bildu y los de Gabriel Rufián, nace un fascista. Cuando escupen los independentistas de Borrell y usted se calla, nace un fascista. Y luego dice para otra personaje, una señora del mundo de la izquierda, cuando usted dice que la huelga de los médicos catalanes le parece justa y necesaria, pero que la de los médicos andaluces es cosa de personas de derechas, nace un fascista. Cuando un andaluz tiene que esperar 10 meses una colonoscopia y luego tras hacérsela resulta que tiene un cáncer de intestino, nace un fascista. Cuando un andaluz va a la farmacia y hay desabastecimiento, nace un fascista. Cuando a un maestro andaluz, o sea un profesor, le pegan o lo insultan, como ocurre en Chile, y la izquierda no dice nada, nace un fascista. Cuando a un auxiliar de enfermería andaluza le arrojan una escupidera de orines a la cabeza y la izquierda no dice nada, nace un fascista. Cuando en las aulas se les obliga a los niños a estudiar temarios tendenciosos, nace un fascista. Y así sucesivamente, ¿para qué les voy a leer todo? Porque se me da el programa. Termina concluyendo, busque usted a los fascistas en las propias sedes de Podemos. Aquí podríamos decir en las propias sedes del Partido Socialista, del Partido Comunista, etc. Quien siembra vientos cosecha tempestades. Así que, señor Iglesias, ahórrenos llantos y lamentos en las calles, ahórrenos barricadas y carreras policiales. La movilización ha de hacerse antes de ir a las urnas, no después, cuando no les gusta el resultado. Eso es lo que dicen por lo menos los verdaderos demócratas. Deje tranquila a Andalucía por 4 años y veamos todos, al menos por una vez, qué saben hacer por estas maltratadas tierras, Ciudadanos y PP, o sea, estos partidos que no son de izquierda. Y si dentro de 4 años no nos gusta lo que hacen, bueno, haremos como hemos hecho hasta ahora con el cortijo de Zuzana, mandarlos a hacer puñetas, y así sucesivamente. Yo creo que esta carta fantástica, bien escrita, potente, podría aplicarse a Chile perfectamente cambiando algunos nombres nada más. O sea, uno podría decirle al señor Gutiérrez que cuando gobiernan mal, cuando se reparten pegas en el Estado, cuando repletan las instituciones públicas con camaradas, cuando lo hacen todo mal, cuando paralizan la economía, nacen los fascistas pobres. Todos somos fascistas pobres en Chile. Más del 50% de la población somos fascistas pobres. ¿Por qué? Por lo que dice este caballero. Investíguense ustedes mismos qué han hecho, investiguen sus actitudes, y ahí van a entender por qué nacen los fascistas pobres. Y se me ha ido un buen pedazo de programa, así que de inmediato les cuento, estimados amigos, que
que usted tiene una oportunidad fantástica para comprar joyas maravillosamente bien hechas, maravillosamente bien diseñadas, por supuesto con metales y piedras preciosas, en una joyería que se llama Eternal Love, que se encuentra en el Mall Los Dominicos, Mall Plaza se llama, Los Dominicos, está en Las Condes, disfrutando además de una ventaja extraordinaria. Los precios son de duty free, 20% de descuento para empezar a hablar. Y si usted compra en internet, porque hay algunos productos que algunas cosas de internet que al comprarlas, y para eso usted tiene que entrar al sitio Eternal Love todo pegado.cl. Hay algunos de estos artículos, repito, que tienen un descuento adicional, o sea que en una de esas, a ese 20% del duty free usted le va a agregar otro tanto y va a tener unos descuentos del 40%. Esto no en todos los productos, pero en varios. Y en todo caso, para todos vale lo del 20%. Así que vaya dándose una vuelta, ahora que se acerca la Pascua y hay que regalar, y las joyas siempre son bien recibidas, no importa cuántas joyas se tengan, las señoras y señoritas les gustan las joyas, a nosotros también. Así es que Eternal Love, estimados amigos, eternallove.cl, des una vuelta ahora para mirar la oferta. Hay cosas muy, pero muy, o sea, todo. Ahí es realmente muy bonito. Que lo que hay, anillos de compromiso, argollas matrimoniales, joyas, pendientes, aros, todo lo que tenga que ver con joya está disponible. Este micrófono me tiene hasta los cojones. Y ahora entro a los temas que tenía aquí, probablemente no voy a alcanzar a hacerlos todos. Como cosa anecdótica me parece curioso el grado de histeria, de exageración y alaraca que hemos llegado a nuestro país, que cae una lluviecita cagona, porque esa es la verdad, la que cayó ayer, hoy día no ha caído nada, y las autoridades salen gritando que alarma, alerta temprana, como si estuviéramos en guerra y pudieran venir una escuadrilla de bombarderos y suenan las sirenas y todos tenemos que correr a los refugios. Alerta temprana por una lluvia común y corriente, o menos que corriente. La de ayer fue bastante suave, no duró nada. Hoy día ni una gota, por lo menos acá en Santiago, por lo menos aquí en Ñuñoa. No sé, a lo mejor hay un diluvio en Lo Barnechea, pero aquí no pasa nada. Alerta temprana. Uno se pregunta, ¿de dónde viene esta tonterita, esta histeria, esta laraca, que todo se convierte en asunto dramático? Dos razones. Uno, los medios de comunicación viven de la estridencia y de la gritadera. Viven de eso. Y es lo que le ofrecen al público. Así de simple. Y segundo, las autoridades de gobierno hoy en día, sabiendo que existe esta histeria mediática, que todo tiene que ser gritoneado en la prensa, quieren hacer su numerito también, quieren mostrarle a la población que están pendientes, que no están meramente calentando un sillón y forrándose los bolsillos con los sueldazos que paga ahora la administración pública. No, están haciendo cosas. Y una cosa es decir que hay una alerta temprana. Entonces todo el mundo corre al escenario a gritar y a hacer alaraca por una lluviecita. Es francamente increíble. Dejando esa hora, me han pedido muchas personas que me refiera a un tema del cual salió una información incluso en la prensa nacional a propósito de una investigación que se hizo en Estados Unidos, en Wall Street, y donde los ejecutivos de las empresas financieras no están contratando mujeres por miedo a tener problemas. No están contratando mujeres, simplemente no se atreven a reunirse con mujeres, tratan de estar en un piso distinto a mujeres, tratan de evitar que en cualquier momento una persona que interpreta mal las cosas, o que está molesta, o que está despechada, o que está enojada, los vaya a acusar de acoso o de ataque, y ya saben perfectamente ustedes que contra esos ataques que no tienen prueba física para probarlos, pero tampoco tienen prueba física para desprobarlos, no hay nada que hacer. La persona queda manchada y las personas son echadas instantáneamente por miedo de todos, aunque sepan perfectamente que el asunto es una ridiculez, por miedo a que no vaya a ser ellos el blanco de un ataque en la próxima pasada. Entonces impera la paranoia y no están contratando gente. Y aquí en Chile está pasando lo mismo, solo que no hay una investigación que lo esté estudiando, pero los ejecutivos, especialmente, que son personas que viven en cualquier circunstancia siempre en el pánico escénico, viven aterrorizados, son una manga de cobardones en todas partes del mundo, y en Chile especialmente, están en la misma postura. Entonces, la pregunta es,
o más bien dicho, la respuesta es que este es el tipo de cosas que pasan cuando un movimiento que tiene una causa que puede ser legítima y plausible y que incluso a la larga va a producir, cuando todas las cosas se acomoden y vuelvan a la normalidad, van a dejar como resultado una situación más justa, pero, por la mecánica de los movimientos que hemos conversado acá varias veces, en el momento en que están en su clímax, se llega a exageraciones y a situaciones que en el corto plazo producen muchos perjuicios. En el corto plazo, efectivamente, las mujeres en Estados Unidos y también en Chile van a tener más problemas para emplearse porque hay mucho temor de emplear a una persona que tarde o temprano puede provocar problemas. Y uno nunca sabe. Entonces, eso por supuesto al final va a pasar el miedo de unos y va a pasar el delirio de los otros y las cosas van a quedar en un plano distinto al del pasado, mejor creo yo, por supuesto, en términos de respeto, de igualdad en el trabajo, ingreso, todas esas cosas que son absolutamente plausibles y necesarias. Pero estamos en la fase del movimiento y los movimientos llevan siempre todo a los extremos y a su vez, como lo hemos dicho muchas veces, eso ir a los extremos es el resultado de que sin ir a los extremos aparentemente no se logra nada en este mundo. Así que por el momento estamos viendo este tipo de consecuencias inesperadas, no previstas en el mundo laboral femenino. Me lo han comentado varias señoras, además hay señoritas que me mandan mail, que cuando van a una entrevista laboral se nota que la entrevista es meramente un trámite para que no nos acusen a la empresa de segregación, de prejuicio, qué sé yo, de hacer diferencia, pero que en el fondo se ve que no hay voluntad de tomar en cuenta sus méritos que puedan tener y que no las van a contratar porque no quieren comprarse un posible problema. Fíjense ustedes, para que vean ustedes cómo son las cosas. Pero esto va a pasar. Estos estados febriles que vive una sociedad cuando está una causa en acción van a terminar pasando. Va a llegar un momento en que ya no van a haber desfiles poco menos para cambiar el abecedario o cambiar el alfabeto. Va a llegar un momento en que las cosas van a establecerse en el nivel razonable que corresponde. Y otro tema que me han pedido que hable, que lo voy a hacer en lo que me queda de tiempo, es el tema de la firma que va a hacer el presidente Piñera a nombre del Estado chileno de una carta, digámoslo así, un proyecto, no sé cómo llamarlo, un acuerdo mundial desarrollado por las Naciones Unidas para el tema de las inmigraciones. Y muchas de las personas que me han mandado mail para que trate este tema me señalan de que Chile, al firmar eso, va a estar perdiendo soberanía, que va a abrir las puertas de par en par a las inmigraciones y todo eso. Bueno, yo estudié el asunto y voy a lo esencial. Este acuerdo no impone obligaciones vinculantes. Punto número 1. No es un acuerdo formal, como cuando uno firma un contrato. Es casi una declaración de intenciones, podríamos decirlo. Es como cuando uno firma una carta de solidaridad con algún proceso, pero nadie le obliga a uno a dar plata ni a hacer nada. No es vinculante. Después, examinando el proyecto, la razón de ser de las Naciones Unidas, en el meollo de su argumentación, las Naciones Unidas consideran que las inmigraciones son beneficiosas para los países, que llega talento nuevo, que llega gente con ganas de trabajar y que se llegan a cubrir así puestos de trabajo que los nativos no están cumpliendo, que aparte de evitarse todos los problemas morales y humanitarios que significa el poner trabas, el caso por ejemplo de Estados Unidos. Dicen además que los inmigrantes que no pueden entrar legalmente van a entrar igual ilegalmente. Y básicamente lo que pasa es que las Naciones Unidas quiere hacerse cargo de un fenómeno mundial, un fenómeno que siempre ha existido, como creo que lo hemos examinado acá, en los movimientos de población, que ahora se ha hecho mucho más masivo, porque hay más población en el mundo, somos como 7.000 millones de personas, porque hay más facilidades para moverse de un lugar a otro, porque hay situaciones también más masivas de hambruna en algunas partes, de guerras en otras, de opresión en otros países, y la gente entonces, que además, al revés de lo que ocurría durante gran parte de la historia humana, ya no se resigna
a quedarse en esa situación, en el pueblito donde nacieron y donde van a morir, sino que saben que existen otras cosas, han visto televisión, han visto internet, han oído, o sea, tienen otra percepción del mundo y tienen, por lo tanto, la aspiración de irse a un lugar donde van a estar mejor. Entonces, los movimientos son mucho más masivos y las Naciones Unidas quiere hacerse cargo de ese hecho y quiere regularlo. Quiere facilitar este proceso para beneficio de todas las partes en vez de convertirlo en un problema para perjuicio de todas las partes. Ese es el proyecto de las Naciones Unidas. A mí me parece que es razonable en muchos sentidos. Yo he insistido acá que tampoco es cuestión de abrir las puertas en el sentido físico de que ni se mire quién está entrando. No. Hay que regularlo. Hay que regular, hay que ver quién entra. Las cosas tienen que hacerse en orden, por supuesto. Pero eso no es lo mismo de decir que vamos a cerrar las puertas. Yo creo que Chile ha sido muy beneficiado por la inmigración que hemos tenido hasta ahora. Una persona me mandó un mail diciéndome que en una institución pública donde se estaban dando unos cursos financiados por el CENSE, estos cursos de capacitación profesional que paga el Estado, en el curso habían muchos más extranjeros que chilenos y le parecía que ahí había una irregularidad. Y yo le hice notar a esta persona, y espero haberlo convencido, de que no hay ninguna irregularidad, que también ocurre que muchos chilenos simplemente no se interesan en capacitarse. No creo que haya sido el caso que llegaron 10 chilenos y 10 extranjeros y esa organización chilena favoreció a los extranjeros y dejó fuera a los chilenos. No, yo creo que había cierto cupo, pongamos 30 personas, y llegaron 8 chilenos nomás. ¿Por qué no iban entonces a aceptarse si había más cupo a extranjeros que están ya trabajando en Chile, están aportando? Yo todos los extranjeros que he conocido trabajando en Chile. Aquí a mi alrededor tengo varias construcciones y veo muchos extranjeros, especialmente haitianos, con los cuales converso en su idioma para facilitar precisamente el que me cuenten cosas. Y uno los ve, son trabajadores, están trabajando. He consultado a la gente que los supervisa, que son chilenos, y me dice que son buenos trabajadores. Me he topado con venezolanos en muchas partes, especialmente en bombas gasolineras, atienden mucho mejor, en primer lugar. Por supuesto, todos nos hemos topado con peruanos que trabajan en los restaurantes peruanos. ¿No acaso no ha sido un aporte para todos nosotros? De forma que este asunto no hay que tomarlo con pánico. Yo no soy partidario de las columnas que entran a la fuerza y de los energúmenos que saltan vallas o de la gente que entra a la maleta. No. Pero tampoco soy partidario de cerrarse y empezar a juntar ciertas rabias y ciertas actitudes que terminan finalmente si no en el racismo, en el chauvinismo, en el nacionalismo, en la xenofobia. Hay que tener cuidado, no hay que caer en ninguno de los dos extremos. Así que si Chile firma este acuerdo el 10 de diciembre, que creo que es la fecha, no, en primer lugar, suponiendo que hubiera algo malo en ese acuerdo, algo perjudicial, no es vinculante. No lo olviden. Y dicho sea de paso, y a propósito de lo mismo, esta columna de 10 o 15 mil personas que se dirigió a la frontera norteamericana y que terminó llegando a Tijuana, que está pegada al borde, se está deshaciendo. Yo he visto algunos reportajes, estuve viendo ayer, de gente que ya se resignó a volver a su país o tratar de buscar algún acomodo en México. Y otros están haciendo lo que tenían que haber hecho desde el principio. Están buscando todos los papeles necesarios para intentar entrar legalmente a Estados Unidos. O sea que la marcha como fenómeno político demográfico se acabó. Qué bueno, porque de lo contrario habría habido algo más incluso que los incidentes que ocurrieron la semana pasada. Podría haber ocurrido algo mucho peor. Espero que la cosa se deshaga por las buenas. Es decir, gente que hace cola con los papeles, gente que se queda en México y va a estar en mejor situación que en su país de origen de todas maneras, a pesar de que México no es el paraíso terrenal, y otros que se van a tener que regresar. Ese es el resultado hasta el momento de la famosa marcha. Y antes de continuar, ustedes ya saben lo que les voy a mostrar. Esta botellita chiquitita, amorosa, y este manual que ofrece vino personalizado. Esta cajita viene con 2 botellas. Aquí hay una nomás porque la otra ya me la tomé. Confieso, padre, que he bebido. Estos son vinos
el vino muy rico, lo producen en esta viña, y se llama viña el vino personalizado porque usted personaliza el membrete, usted le pone el nombre que quiere, la descripción que quiere, puede hacer, en fin, puede darse los gustos estéticos que se le dé la real gana, puede poner aquí Viña San Fernando o San Pedro o el nombre de quien sea que usted quiere homenajear porque le está regalando esta cajita. Los vinos son excelentes, como le digo, y viene esta caja acompañada por este librito que yo ya les he mostrado, pero se los recuerdo, para que usted, si quiere, si tiene espacio, si tiene una parcela, si tiene una viña o quiere plantar, pueda producir su propio vino, aunque sea solo para una copa, pero su propio vino. Desde cómo se planta la viña, cómo se cuida, cómo se riega, cómo se cosecha, todo está aquí para que usted se convierta en un viñatero, aunque sea minúsculo, microscópico. No importa, es una actividad entretenida, eso es lo que vale. Y en una de esas, si usted tiene un lugar más grande, de repente, como tantas viñas pequeñas en Chile así partieron, se convierte en una viña propiamente tal y vende su producción, y etcétera. Así es que yo les sugiero que se pongan en contacto con Vino Personalizado, los datos están a mi izquierda, y pruebe. Se le van a llevar el producto a su domicilio, donde usted pide que se lo lleven. Si es en Santiago no tiene costo adicional esa entrega, si es fuera de provincia es muy poco más el envío, y lo más importante de todo, estimados amigos, creo yo, es lo que hay dentro de la botella. Es un vino muy rico. Y si esta botella se ha salvado, porque la última que me queda y tengo que mostrársela. Sería feo mostrar una botella vacía, ¿no es cierto? Así es que, ya saben, vino personalizado, amigos, no pierdan tiempo. Recuerden que una viña no puede estar produciendo todos los días su mercancía. Se cosecha, se produce, se guarda, qué sé yo, y hay una determinada cantidad de vino que se acaba. Así que si usted quiere probar estos exquisitos vinos, vaya ya ordenando. Y finalmente, amigos, sí, para dar término al programa, en lo internacional, estas conversaciones de Estados Unidos y China que se libraron en el G20, cuando conversaron entre sí el emperador Xi y Trump. Entre paréntesis, alguien me mandó un mail diciéndome que en realidad el hecho de que Xi se hubiera cambiado la constitución para que la presidencia pudiera ser reelegida indefinidamente y todo, que eso no era importante porque el verdadero poder en China radica en la calidad de ser secretario general del Partido Comunista y cosas así. I know that. Pero por un lado o por otro, Xi se ha convertido en el hombre que maneja también todas esas otras palancas de poder. Lo de la presidencia puede ser más simbólico si ustedes quieren, pero es un símbolo de algo real, de que tiene todo el poder en sus manos. Por eso lo llamo el emperador Xi. Bueno, en esas conversaciones parecía que iba a haber algo bueno. Se habló de una tregua, se habló de que se podría llegar a acuerdo, pero fíjense ustedes de que la cosa no está tan clara, porque incluso en las declaraciones que hicieron ambos países al terminar, no dijeron lo mismo, dijeron cosas distintas. Por ejemplo, Estados Unidos dijo que hay 90 días de plazo para que se llegue a algún acuerdo, y los chinos no mencionaron ese plazo, no hablaron de plazo. Dieron a entender como que se había acabado la guerra comercial o que se había suspendido sin dar fecha. Y Trump puso una fecha, vamos a estar suspendidos en aumentar de día 25% los impuestos a sus productos por 90 días para ver si se llega a un acuerdo, pero si no, los vamos a poner. Los chinos no dijeron nada. Los Estados Unidos anunciaron también que los chinos iban a hacer sustanciales compras, especialmente en el campo de la agricultura. Los chinos no dijeron nada en su declaración. También dijeron los norteamericanos de que se iba a suspender unas tasas impositivas muy fuertes a los automóviles norteamericanos que se venden en China. Tampoco los chinos lo mencionaron. Es decir, ambas partes parecen haber entendido o dicen haber entendido una cosa distinta. Tienen distintas interpretaciones del acuerdo, por lo tanto, eso no es un acuerdo. No sé lo que sea realmente. Y por consiguiente, después del primer entusiasmo del día siguiente, en que las bolsas se recuperaron, ustedes saben que las bolsas son los entes más histéricos del universo. Bueno, ya volvieron a bajar, quizás hoy día han subido de nuevo por alguna otra cosa, porque se dieron cuenta todos de que en definitiva aquí no se ha avanzado mucho. Tal vez se haya avanzado, pero no está claro, ni siquiera se sabe en qué. Salvo de que comieron juntos y se sabe cuál fue el menú
Todo lo demás es diferente. Así es que distintas declaraciones, distintos conceptos acerca del acuerdo y por consiguiente no tenemos acuerdo en realidad. De aquí a 90 días o a 60 días o a 120 días quizás se posterga ese plazo. Creo que Trump habló quizás de alargarlo, llegado el caso, si llegue a algún acuerdo. Me imagino que algo van a tener que llegar porque la alternativa no es muy conveniente para China, para nada, sobre todo para China. Estados Unidos se las puede arreglar. La economía norteamericana se basa fundamentalmente en el consumo interno, para su información de ustedes, no en las exportaciones. La economía china se basa fundamentalmente en las exportaciones, no en el consumo interno. Así es que, además, precisamente porque hay desigualdad entre quienes venden y quienes compran, China vende mucho más de lo que compra Estados Unidos, por lo tanto va a sufrir mucho más daño. Y la legitimidad del sistema de gobierno chino, como les dije ayer o anteayer, depende de ir mejorando el estándar de vida todavía muy pobre de los chinos, de la inmensa mayoría de los chinos. Si eso no se logra, China puede caer, como le ha ocurrido a lo largo de toda su larguísima historia, en desórdenes internos, en pérdida de confianza del gobierno, en toda clase de situaciones. Así que yo creo que se va a llegar a algún tipo de acuerdo, pero no va a ser nada de fácil, porque el emperador Xi tiene ambiciones enormes para su país. No es simplemente un tema para él de ganar más plata, de comerciar en las mejores condiciones, de robarle los planes y las tecnologías a los gringos y a los europeos. Eso es solamente un medio para un fin. Ellos quieren ser la primera superpotencia del siglo XXI e imponer su visión del mundo entre confuciana y marxista al entero planeta. Dios nos libre y nos pille confesados si eso ocurre, porque nosotros somos de otra raíz cultural y no podríamos vivir en ese mundo asfixiante que es el mundo de la cultura china. Y eso sería todo, estimados amigos. Les agradezco los mails. Ya ven ustedes cómo los mails de ustedes me han llevado a tocar por lo menos un par de temas. Las construcciones. Y muchas gracias a los que se siguen suscribiendo a Patrón, sin lo cual simplemente este programa no podría existir ni podría seguir, por razones bien obvias. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias.